Hace casi 14.000 millones de años atrás, todo el espacio, materia, energía, todo lo que existe, existió y existirá, estaba contenido en un volumen menor a una billonésima parte de un solo píxel de la pantalla frente a ti. Hacía tanto calor que todas las fuerzas que juntas describen el universo estaban unificadas en ese mismo punto. Lo único que se pudo hacer es expandirse y agrandarse, transformándose en lo que hoy conocemos como el Big Bang. Ahora mismo, el universo mide tan solo 100.000 millones de billones de billones de billonésimas de metro de ancho. Ese es el tamaño más pequeño descriptible posible, el tamaño Planck. Durante ese tiempo, las leyes de la física como las conocemos dejan de tener sentido y nada funciona, por lo que es imposible explicar el comportamiento del universo en ese momento. Nada tiene sentido, pero a la vez sí lo tiene. Lo único que podemos decir con certeza es que justo cuando esta era terminó, las fuerzas se dividieron en las 4 que rigen el universo hoy en día, entre ellas la gravedad. Un 10.000 millones de billones de billones de billonésimas de segundo después, el universo es un caldo de quarks, leptones, bosones y antimateria. No sabemos cómo ni por qué, pero por alguna razón durante la división de las fuerzas, una de ellas creó una mínima diferencia en la que las partículas de materia superaban a las partículas de antimateria. 1.000 millones y 1 versus 1.000 millones. Es literalmente gracias a esa estúpida pequeña diferencia mínima enana que todo existe. Porque si no, con un equilibrio perfecto, todo se habría cometido la autosuicidación y el universo no habría avanzado más que eso. Así que no todo tiene que estar perfectamente balanceado. El universo se seguía agrandando y expandiendo, a la vez de enfriándose. Entre más grande, más frío, y ahora había llegado al billón de Kelvin. Eso provocó que los quarks se unieran en lugar de volar como giles por el universo, y al hacer esto crearon neutrones, protones y electrones. Hasta ahora habían pasado solo un segundo en total. El universo es un par de años luz de ancho. Como los electrones volaban por todas partes, estos no se unían con nada, por lo cual todo el universo era literalmente mucho hidrógeno y un poco de helio. Durante 380.000 años después del Big Bang no pasó literalmente nada más, era siempre lo mismo, hasta que de golpe la temperatura del universo alcanzó los 3000 Kelvin, la mitad de la superficie del Sol, haciendo que todos los electrones que estaban libres se unieran a núcleos. Este momento en la historia se conoce como la era de la recombinación, cuando se crearon la gran mayoría de los núcleos base para lo que nosotros conocemos como hoy en día la realidad. Y esta unión entre electrones y núcleos fue tan putamente épica que dejó una luz visible en el universo como una mancha de nacimiento, que marcó por siempre el cielo con un registro de dónde se encontraba toda la materia en ese exacto momento. Y eso se veía así. Así es, esta es la imagen más antigua del universo que tenemos, conocida como la radiación de fono de microondas. La radiación de la luz durante la era de la recombinación es calculable y rastreable hasta el día de hoy, lo que produce esta imagen. Esto era el universo literalmente 380.000 años después del Big Bang. Ahora fue cuando la gravedad comenzó a divertirse como loca. El trabajo de la gravedad es uno, la unión de materia. Y a medida que el universo se expandía y enfriaba, como todo el universo gira, lo que pesa más hace que lo más ligero empieza a girar alrededor, formando órbitas y así galaxias. Se formaron casi 100.000 millones de ellas, cada una con miles de millones de estrellas. Esas estrellas eran tan densas, con un volumen más de 10 veces el tamaño del Sol, que alcanzaban suficiente presión y temperatura para crear casi todos los elementos que conocemos al día de hoy y que forman nuestros planetas y la vida misma. Por eso somos todos nosotros simplemente polvo de estrella. Cuando una estrella explota, conocido como una supernova, todos estos elementos salen volando por todas partes y donde chocan se quedan. Después de que estrellas explotaran por todas partes por 9.000 millones de años, decorando todo el universo de elementos, en una parte cualquiera del universo, el supercúmulo de Virgo, en una galaxia cualquiera, la Vía Láctea, en una región cualquiera, el brazo de Orión, nació una estrella cualquiera, una estrella que nosotros llamamos el Sol. Este empezó a pesar tanto que comenzó a producir una órbita a su alrededor, haciendo que piezas cósmicas se quedaran orbitando alrededor del Sol. Por varios cientos de millones de años, muchos restos chocaban y formaban pedazos aún más grandes, creando aún más elementos en el proceso. De a poco quedaba menos y menos materia, el universo era más frío y grande, lo que hacía que los objetos que orbitaban al Sol comenzaran a tomar forma algo definitiva, los cuales hoy terminamos llamando planetas. Uno de estos quedó lo suficientemente lejos del Sol como para que el agua que se creaba no se vaporizara, pero tampoco demasiado lejos como para que se congele. De esta agua, en algún momento de la historia sucedería algo que hasta el día de hoy sigue siendo la mayor incógnita de todas: la vida. Pero entonces, ¿qué pasó antes de todo esto? ¿Fue un dios o algo similar que comenzó el Big Bang? ¿Somos uno de varios multiversos con varios universos diferentes? ¿Es en realidad todo una simulación, todo escrito por algo o alguien en un código? Lamentablemente para eso nadie tiene respuesta, pero quizás
sea mejor no tenerla.